José Antonio de Mecanismo de Prevención Nacional de Prevención de la Tortura. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ahora nos escucha. Señor José Antonio. Bueno, ¿ya? Bueno, estamos en contacto con el señor José Antonio de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Lisa. Buenas noches a la audiencia. Un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, estamos leyendo aquí el comunicado de Mecanismo y ustedes prácticamente ven que existe una ausencia de una política de gestión penitenciaria. Sí, lo que nosotros vemos con mucha preocupación es justamente el corazón de nuestro pronunciamiento, que es esta falta de una política penitenciaria clara, macro, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Nuestra actuación, digamos, es prevenir la tortura y cualquier otro tipo de trato inhumano, cruel o degradante. Y en ese contexto vemos que las medidas que se toman de pronto propician eventualmente más violencia. Cerrar una penitenciaría ante un acontecimiento como el que ocurrió en Pedro Juan Caballero o trasladar a varias personas a otras penitenciarías es una respuesta inmediata que puede generar, y esa es nuestra preocupación, mayores problemas aún al sistema, que ya de por sí está no solamente colapsado desde el punto de vista del hacinamiento, sino en gravísima crisis, acrecentada en este momento por la emergencia cada vez más fuerte de los grupos de crimen organizado. Vale decir, estamos verdaderamente en una crisis que es necesario atender con todos sus alcances y en todas sus medidas. ¿Por qué cree que siempre se habla de soluciones parches en el momento que ocurren, saltan estas crisis, que es casi ya permanente, pero nadie se ocupa realmente, el Estado no se ocupa de atenderlas y de sentarse a dialogar y hasta terminar de establecer justamente esa política de la que habla? Yo creo que son básicamente dos cosas. Nuestra endémica pasión por la falta de planificación, que no se da solamente en el tema de la administración de las cárceles, sino que se vive cotidianamente en tantos otros aspectos. La pandemia ha venido a desnudar una serie de esas imprecisiones y falta de planificación, no solamente en salud, en muchos otros sectores. Y a esos sectores no escapa el sistema penitenciario, que definitivamente, y ahí voy a lo segundo, no es prioridad para nadie, no es prioridad para nadie. Lastimosamente es doloroso tener que admitirlo, pero todo el mundo habla de que la crisis está instalada, que puede ir a mayores, pero cuando, como en el caso del MNT, nosotros estamos desde 2019 bregando por sentarnos con todos los actores para poder mirar la crisis con inteligencia, llamar a la academia. En este momento hay académicos brillantes en el Paraguay que han estudiado el fenómeno del crimen organizado y que pueden aportar verdaderamente una visión que el común de los mortales no tenemos, y me incluyo, ¿verdad? Entonces yo creo que es el momento de ya no las soluciones parches, eso está clarísimo. Antes se decía una expresión de cuando yo era bastante más joven, es como querer curar el cáncer con curitas, ¿verdad? Claro. Y definitivamente no nos conduce a nada, y ese es el motivo central de nuestro pronunciamiento en un momento en que las cárceles del Paraguay, que conforme a los parámetros de derechos humanos tienen lugar para 4.310 personas, están albergando a 14.845 personas. Entonces es verdaderamente aterrador el panorama. Ahora, ¿cree que es por simple inoperancia o realmente se ven superados ante esta situación del crimen organizado que está presente? Yo no quiero acusar de inoperancia a nadie. Lo que creo que lo que se opera no es efectivo, ¿verdad? Y eso creo así personalmente, y en alguna medida
lo refleja el pronunciamiento global del mecanismo, ¿verdad? Ujú. Las medidas que se adoptan distan mucho de plantear soluciones de fondo, y eso sí nos preocupa, y entonces por eso es que ponemos en el último párrafo del comunicado, que son 2 renglones nada más, Ujú. decimos: la crisis penitenciaria debe ser de interés de todos los actores que tienen que ver con ella. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo ya, tenemos que hacerlo ahora, tenemos que hacerlo porque mientras nuestras cárceles sigan siendo pasto fértil para que el crimen organizado prospere, no vamos a poder solucionar el problema del crimen organizado. Yo dije una vez que el PCC no crece en las cárceles de Holanda porque Claro. tienen condiciones de vida dignas, y es nada más y nada menos que eso. Ahora, estoy viendo que ustedes habían elaborado también una serie de recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones, ¿qué podría señalar? Bueno, nosotros venimos recomendando desde hace muchísimo tiempo una serie de medidas Ujú. para todos los sectores involucrados. Prueba de ello es, por ejemplo, una acordada última de la Corte Suprema de Justicia de hace unos meses, donde incluso cita las recomendaciones del mecanismo cuando impulsa a los jueces a no abusar de la prisión preventiva, que es uno de nuestros problemas centrales. Si vos miras bien nuestro comunicado, de las casi 15.000 personas que hoy están privadas de libertad en cárceles del Paraguay, 11.500 no tienen condena. Impresionante. Entonces estamos hablando verdaderamente de una situación catastrófica desde el punto de vista de lo que significa la situación judicial de estas personas. Lisa, en el último gravísimo incidente, que no es un incidente, es una tragedia, Sí. de Tacumbú en febrero pasado, murieron 7 personas, de las cuales 5 estaban con prisión preventiva. Quiere decir que era posible que no tuvieran que estar en ese Claro. momento, y aquí murieron. Entonces uno dice, pero esto es verdaderamente una cuestión que no puede no llamarnos la atención, ¿verdad? Cuando menos. Ahora, se habló incluso en algún momento de tener que solucionar, de que los jueces se pongan las pilas en el sentido de armar una especie de estrategia para que se puedan dar las condenas. Sin embargo, eso también quedó ahí en el papel, como se dice. No se aceleraron los procesos, no se aceleraron para que justamente esta gente reciba realmente una condena justa, si es que realmente un proceso justo, ¿verdad? Nunca se llegó a término. O su libertad, si cabe, Claro, ¿verdad? claro, Porque claro. no, ¿verdad? El problema es que están en un limbo judicial. No hay ni condena, ni tampoco indulto o perdón o inocencia. No hay ni culpabilidad ni inocencia, ¿verdad? Y eso es verdaderamente muy grave para un sistema tan fuertemente colapsado y hacinado como el que tenemos en el Paraguay. Las cárceles de Paraguay soportan un hacinamiento del 330% de su capacidad. Impresionante. Estamos hablando de datos científicamente elaborados por el mecanismo. 300% de su capacidad es muchísimo realmente, y después se quejan del hacinamiento y se preocupa más, al parecer, de construir más cárceles y no de solucionar eso. Que no es la solución construir más cárceles, porque el sistema se reproduce con tanta maravillosa celeridad que hay 1.000 personas privadas de libertad más por año. Quiere decir que si las cárceles van a albergar a 500 personas, como dicen los parámetros internacionales de derechos humanos, ¿verdad? En este momento necesitaríamos tenemos 24, necesitamos construcción de varias cárceles más, y de a 500, y 2 cárceles más por año, y 2 más por año, Claro. 2 más por año, cuando que en realidad lo que tenemos que hacer es mirar todo el problema de manera mucho más holística y adecuada. Vamos a reír, realmente. Sí. Entonces, para usted no hay visos de solución, no hay ninguna intención claro de parte. Que claro que hay visos de solución, pero hay que hacerlo ya, y hay que tener audacia y coraje, y hay que tener imaginación, y hay que saber que el enemigo al que uno se enfrenta, que es el crimen organizado,
no es cualquier enemigo. Ese Claro. es el punto. Ahora, con todas estas crisis, ¿alguna vez el gobierno, se sentaron con el gobierno a conversar de justamente de estas políticas? Nosotros en el 2019, Lisa, hablamos con el presidente Aldo Benítez, hablamos con el entonces presidente del Congreso, el senador Silvio Velar, hablamos con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, y todos esos actores, los más importantes actores políticos del Paraguay, los jefes de los tres poderes del Estado, dijeron que comprometerían su mejor esfuerzo. Pero después, la situación de urgencia desaparece. Ujú. Y entonces es como que se diluye y posiblemente nosotros no tengamos la fuerza como para seguir Claro. impulsando ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Nosotros somos 25 personas en todo el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y tenemos que atender, tenemos cobertura nacional. Entonces, verdaderamente, no es mucho lo que podemos hacer. Cuando Sí son podemos otros los que imaginar toman las escenarios. decisiones. Claro, podemos imaginar escenarios. Ujú. Imaginamos el escenario ideal de que nos sentemos a hablar de lo que hay que hablar, acordar lo que hay que acordar y sobre todo hacer cumplir eso que se acordó. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, señor José Antonio Galeano, por sus expresiones y bueno, esperemos que realmente se atiendan estas cuestiones que son urgentes todo el tiempo. La crisis sigue. Así mismo es, así mismo. Muchísimas gracias por este momento, Lisa, a la audiencia, mis respetos, porque es muy importante hablar de estas cosas. Totalmente. La discusión que hacen ustedes de este tipo de noticias y la profundización a partir de una entrevista como esta, yo creo que vamos creando mayor conciencia cada vez. Así que muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias a usted. Lo escuchaste aquí en PDS.